Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo que me encanta porque vamos a hablar de minimalismo. Te cuento más de 9 cosas que ya no compro y no necesito y en las que tú también puedes ahorrar dinero. Y te cuento también algunas alternativas más sostenibles. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Buenos días, bueno, mejor dicho, buenas tardes ya, porque el día se está acabando y no quiero que se me vaya la luz hoy sin grabaros este vídeo. Estoy aquí con mi té verde, me encanta esta taza, ya sabéis que es de mis favoritas y que mi hábito es después de comer siempre sentarme con ella. Aunque bueno, ya más bien comer casi merendar, porque son las 7 de la tarde, el sol ya se está yendo y hoy vengo a hablarte de minimalismo. Ya tengo varios vídeos sobre este tema, sobre cosas que ya no compro, y hoy quiero contarte algunas cosas más que ya no compro porque bien o no necesito o he encontrado alternativas más sostenibles. Así que quiero compartirlas contigo y quizás a ti también te sirvan. Y si se te ocurren a ti otras también, déjamelas abajo en comentarios. Así que bueno, vamos a empezar para que no se nos haga muy tarde y no se nos vaya la luz. Mi canal no va sobre minimalismo, ya lo sabéis, hablo sobre un estilo de vida consciente, sobre naturaleza, sobre medio ambiente, pero creo que en el fondo esto está bastante relacionado y aunque no me considero minimalista de manera estricta, como ya contaba en el vídeo de 50 cosas sobre mí, pero sí que lo estoy interiorizando y lo estoy aplicando en mi vida de manera mucho más consciente en los últimos años. Y al principio ya tenéis con este, creo que son 5 vídeos, este es el quinto vídeo que os hago sobre cosas que ya no compro. Cuando hice el primero de ellos pensaba que era lo único que iba a tener, esa era la única lista de cosas que ya no compraba, pero es que me estoy dando cuenta con el paso del tiempo de que la lista cada vez es más grande y que no para de crecer y a mí que me encanta tener estos ratitos de charla y compartir contigo pues todas estas cosas que ya no compro, pues bueno, me parecía interesante y me apetecía hacer esta quinta parte. Espero que haya muchas más. De momento te voy a dejar el resto por aquí abajo en la cajita de descripción y también aquí arriba, por si te apetece verlas también. Y vamos a empezar con la primera de ellas. Como digo siempre, esto son cosas que yo no compro o no necesito comprar a día de hoy. No sé el futuro qué me deparará ni en qué situación me encontraré, pero a día de hoy sí que no tengo la necesidad de comprarlas o de consumirlas. Y bien porque no tengo la necesidad propiamente dicha o porque he encontrado una alternativa que es mucho más sostenible y con la que me siento mucho más cómoda. Pero también tengo que confesaros que aunque hay muchas cosas que ya no compro, también hay otras muchas que ahora sí que compro que antes no hacía. Pero bueno, decidme si os interesa que haga un vídeo sobre eso más adelante, porque creo que también podría ser bastante interesante. Yo diría que la primera cosa que ya no compro, y esto es porque no lo necesito y realmente nunca lo he necesitado, nunca he comprado ni he gastado mi dinero en esto, son los ambientadores para el coche. No me preguntéis por qué, pero no es por el hecho de no gastarme el dinero en eso, sino porque el resultado no me gusta, no me gusta para nada el olor artificial que queda en el coche con esos ambientadores. Y es algo que nunca he consumido, nunca he tenido la necesidad de consumirlo y mucho tengo que cambiar para hacerlo, pero de momento, bueno, nunca diga nunca, pero creo que es algo que no voy a consumir por lo menos de aquí a mucho tiempo. La segunda cosa que ya no compro, que creo que he consumido en algún momento puntual hace tiempo, pero que hace ya muchísimo que no hago y que creo que no haré en un futuro, son las bolsas para congelar alimentos de un solo uso que son generalmente de plástico. Nunca lo he consumido porque siento que hay otras opciones mucho más sostenibles. De hecho, yo a día de hoy utilizo unas bolsas que son de silicona y en estas bolsas donde congelo las cosas y luego las lavas, sí que es cierto que tienes que tener cuidado porque puede coger algo de olor, pero desinfectándolas bien y limpiándolas frecuentemente, a mí por el momento no me pasa, así que creo que son una opción bastante buena a no utilizar estas bolsas de plástico de un solo uso. Otra cosa que no consumo, y aunque sabéis que me gusta mucho la moda, la belleza, pero no consumo las cajitas de suscripción mensuales, que pueden ser de todo tipo, pero generalmente son de cosmética, de maquillaje, incluso de ropa, existen también, de comida. No las consumo porque me parece que es algo innecesario que te llegue a tu casa todos los meses una caja con nuevos productos de maquillaje.
cuando realmente no lo necesitas, porque si no ya lo hubieras comprado tú. Entonces, prefiero consumir de manera mucho más consciente estos productos de maquillaje o esta comida o esta ropa o estos productos de cuidado de la piel y elegir los que de verdad quiero en vez de que me lleguen aleatoriamente productos a casa. Me parece que es una manera hiperconsumista porque al final acumulas, por ejemplo, un montón de mascarillas de la cara cuando a lo mejor tú ni siquiera utilizas ese producto de cuidado o, o te llegan muestras de diferentes cremas cuando a lo mejor tú necesitas un tipo de crema específica. Entonces me parece, está muy bien para probar distintas cosas, pero creo que al final es un consumo innecesario y que creo que deberíamos de intentar reducir y por lo menos eso es lo que yo trato de hacer. Así que nunca he consumido este tipo de cajitas de suscripción mensual o trimestral, depende, hay de distintas frecuencias, pero creo que tampoco lo voy a hacer en un futuro. Así que esta sería la tercera cosa que a día de hoy no compro y que creo que tampoco compraré en un futuro. Vale, esta es graciosa porque resulta que yo el otro día me puse a hacer mi listita de cosas que ya no compraba y la cuarta cosa que yo tenía anotada eran las botellas de vidrio reutilizables. Porque ya tenía una y lógicamente solo tengo una boca, entonces me parece innecesario tener un montón de botellas reutilizables cuando solo necesitas una al mismo tiempo. Y yo estaba súper feliz con la mía porque además era muy bonita, era de vidrio, con una frase muy bonita, muy, no motivadora, pero sí que me inspiraba mucho y tenía dibujada como una, así muy minimalista, una hojita. Era monísima con el tapón de madera y justo esta mañana se me ha roto. Iba a la oficina y se me ha roto por la mitad, se me ha caído todo el agua, ha sido un drama total. Así que me parece curioso que haya puesto esto en la lista porque realmente, bueno, es una cosa que no consumo, pero esta sí que voy a tener que consumirla porque me voy a tener que buscar una botella de reutilizable. Pero está claro que compraré una sola y no voy a comprar más de una. Así que bueno, esta es la siguiente cosa que ya no compro, aunque puntualmente tendré que hacerlo. El siguiente producto que ya no compro, y este sí lo he consumido en el pasado, pero a día de hoy no lo hago, y son las colonias que tienen, bueno, de mala calidad, o las colonias, mejor dicho, que su fragancia dura muy poco, que se van muy rápido, que te las echas y al rato ya no huele a nada. Prefiero invertir el dinero y comprar perfumes. Yo soy mucho más de perfumes que de colonias. Y no me gusta tener muchísimos perfumes. Tengo un par de perfumes que me gustan, con los que me siento identificada. Sí que es verdad que uno es más pesado, lo uso más en invierno, y otro un poquito más afrutado. Entonces, teniendo 2 o 3 perfumes, creo que invierto mucho mejor mi dinero que comprando un montón de colonias que en un principio sí me gusta el olor, pero que al rato de habérmela echado no huele en absoluto. Entonces prefiero tener 2 o 3 perfumes que me identifican y con los que yo me siento cómoda y que sé que me van a durar mucho más tiempo. Hago una excepción porque hay os lo enseñaré en algún vídeo de favoritos, pero hay un body mist que seguro que os he enseñado en algún blog de Body Shop que me gusta muchísimo porque aunque no es perfume, pero dura todo el día, o sea, dura incluso más que un perfume y ese me gusta mucho, es la única colonia, por así decirlo, que compro porque la última colonia que compré, ya la enseñaré en un vídeo determinado, que quiero hacer un vídeo de productos terminados, pero la última colonia que compré no la voy a volver a repetir, precisamente uno de los motivos es este, porque al final no dura mucho su olor y tampoco es un olor que me agrade del todo. Así que bueno, pues esta es una de las cosas que ya no compro y que de verdad os aconsejo que hagáis el cambio, porque aunque a priori los perfumes son más elevados, pero a la larga es que para mí por lo menos me compensa totalmente. Prefiero invertir mi dinero en un perfume que al final gastarme ese dinero en un montón de colonias que realmente pues no tienen personalidad y se va el olor al rato. Otra de las cosas que ya no compro y que realmente esto nunca lo he consumido, sí que quizá en algún producto puntual, en alguna ocasión puntual, pero por lo general no lo consumo y creo que no lo voy a consumir nunca, son los kits de viaje, las mini tallas de productos de viaje. Me parece que es absurdo porque primero que relación cantidad
precio no te compensa respecto a la talla normal. Y segundo, porque, bueno, para viajar normalmente utilizo champús sólidos y jabones sólidos, que es lo que generalmente utilizo en mi día a día. Salvo ahora que sabéis que estoy utilizando el champú y el acondicionador que compré en la peluquería, que ya os contaré y os daré mi opinión sobre él. Pero salvo eso, utilizo champú sólido y para los viajes es perfecto porque ocupa muy poquito, no tienes ningún problema en la maleta, sobre todo si viajas en avión. Y para mí es la mejor opción y la mejor alternativa a los champús cuando viajáis, pero ya os digo que yo lo utilizo todo el año. Y luego también, respecto a las mini tallas que os decía, prefiero comprar, tengo 2 o 3 botes y ahí he hecho un poquito de el producto que yo estoy utilizando en ese momento, porque me parece que tiene mucho más sentido que comprar mini tallas de cosas. Sí que es cierto que hay productos como por ejemplo desodorantes o lacas que sí que tienen una mini talla y a lo mejor en un momento dado pues te interesa comprarla en vez de su producto original grande. Pero en mi caso sí que es cierto que yo desodorante tengo uno en formato sólido o crema, mejor dicho, y es un botecito pequeñito, o sea que me sirve igualmente para viajar que para el uso diario. Así que no tengo necesidad de comprar mini tallas para viajar. De todas formas, como ya os dije y os adelanté en el vídeo que os he dicho antes de 50 cosas sobre mí, este año tengo un viaje muy especial y bueno, ya os enseñaré un poco qué llevo en la maleta, cómo lo organizo y todo si os interesa, porque este sí que será un viaje en el que tendré que coger avión y bueno, quizás también os pueda dar alguna idea y algunos tips de qué cosas llevo en mi neceser de viaje. Pero bueno, todavía queda un poquito para eso. Pero si os interesa y os gustaría que lo hiciera, dejadmelo abajo en comentarios y yo tomo nota. Estoy aquí con las manos pegadas a la taza porque hace un frío, madre mía. Yo estoy deseando que llegue el verano, no sé vosotros, pero yo estoy deseando que llegue el calor y el buen tiempo. Estos días que ha hecho temporal aquí en Córdoba, bueno, se han caído un montón de árboles y ha llovido bastante. Hoy hace un día más soleadito, así que estoy aquí aprovechando los últimos rayitos de sol que hay por la ventana, pero hace un frío, estoy deseando que llegue el verano. Decidme si vosotros sois más de verano o de invierno, pero yo desde luego soy 100% verano. Bueno, sigo que me voy por los cerros de Úbeda. Como decía, otra de las cosas que ya no compro. Esto no me quita dinero, pero sí que me quita tiempo. Y son las suscripciones a correos de publicidad o a correos de temas que no me interesan. Digo que no me quita dinero, sino que me quita tiempo, pero es que yo considero que el tiempo es mucho más valioso que el dinero. El tiempo no se recupera, tú tienes un tiempo limitado, tu vida es limitada y el dinero siempre lo puedes recuperar. Y no me gusta dedicar mi tiempo, como os decía en ese vídeo, a cosas que no me aportan nada. Y una de ellas son estos correos. Intento darme de baja de todas las listas de correos que son de publicidad y soy bastante estricta con esto y sí que en el momento en el que me llega algo nuevo, porque muchas veces nos metemos en páginas, aceptamos las cookies de alguna página web y ya no empieza a llegar correo, información, yo siempre le doy a darme de baja, que eso lo podéis hacer debajo de los correos, imagino que ya lo sabéis, pero bueno, yo siempre os lo digo, debajo al final del correo hay en muy pequeñito que pone dar de baja o unsubscribe, según muchas veces lo ponen en inglés. Y si no, arriba también puede aparecer el botón de dar de baja y es verdad que tarda un poquito de tiempo en hacer eso, pero realmente tú piensas en todo el tiempo que te ahorra en cada vez que te llega un correo de X tienda o de X banco que no te interesa el estar borrando ese correo. Así que es algo que tengo muy claro que no pienso consumir ni dedicar mi tiempo a borrar cada vez que me entra uno de estos correos. Así que es una de las cosas con las que soy más estricta y que también quería comentaros aquí en esta lista porque me parece que es algo muy fácil de hacer. Otra de las cosas que ya no compro y que a priori quizás os pueden parecer un poco chocantes es en relación al cuidado de la piel y es que ya no consumo exfoliantes, sobre todo exfoliantes físicos. Los exfoliantes físicos generalmente suelen dañarnos la piel al hacer esa fricción y suelen hacer micro roturas y no favorecen en absoluto la piel. Esto hay mucha gente que no lo sabe, pero os animo a que dejéis de lado los exfoliantes físicos y sí que una opción son los exfoliantes químicos. Eso sí que los suelo utilizar
Y otra de las cosas y otra de las alternativas que hago yo en este caso es una vez al año o 2 veces al año, sobre todo con el cambio de temporada para pasar al verano y con el cambio de temporada para pasar a invierno, es que suelo hacerme un tratamiento y una limpieza profunda de la piel en un centro médico estético especializado, y creo que ya no es solo el hecho de invertir mi dinero en eso, sino que inviertes tu tiempo y te dedicas un rato a cuidarte, un rato a ti, y me parece que es un momento también para aprovechar, para relajarte, para tener una cita contigo misma, es un ratito de autocuidado, y yo es algo que sí que esta decisión la tomé hace mucho tiempo porque yo al principio no sabía lo dañinos que eran estos exfoliantes físicos, y hasta ese momento yo lo usaba, pero a raíz de que ya conocí esto, empecé a quitarlo, y a día de hoy tengo clarísimo que no los consumo, y tengo clarísimo, esto sí que tengo clarísimo, que no los voy a volver a consumir. Así que yo invito a que, bueno, si queréis buscar más información sobre este tema, lo hagáis, y que os regaléis, sobre todo, bueno, al menos una vez al año, esa limpieza facial, porque además una vez que te haces la limpieza facial, luego todas las cremas, todos los tratamientos que te hagas van a penetrar mucho mejor y van a actuar, mejor dicho, más que penetrar, van a actuar mucho mejor y con mucha más eficacia en tu piel. Así que bueno, es al final una inversión, porque generalmente los exfoliantes que nos aplicamos en casa no tienen la misma intensidad ni el mismo efecto luego. Así que bueno, me parece que es una alternativa que aporta muchos beneficios, a lo mejor no tanto económicos, pero sí de bienestar. Y otra de las cosas que no consumo, y esto quizás sea bastante contradictorio porque yo creo que hoy en día está muy interiorizado en todo el mundo y casi todo el mundo lo hace y lo consume, pero yo trato de no hacerlo, y es la comida de delivery. Intento no pedir a domicilio, y me gusta no pedir a domicilio porque cuando pido comida a algún sitio o quiero comer comida de algún restaurante, prefiero ir al restaurante y tener la experiencia de comerlo allí. Entiendo que para esto, bueno, no es algo que tengas que hacer tú, no para gustos los colores, simplemente te estoy diciendo esto sobre mí. Prefiero ir al restaurante y tomar allí la comida y que sea una experiencia más, a que me la traigan a casa. Si estoy en casa, generalmente, casi el 100% de las veces, prefiero cocinarla yo. Así que bueno, sé que quizá esto sea un poco raro, porque cuéntame si tú lo haces o no, pero sí que es cierto que me he acostumbrado, y la verdad es que no tengo esa necesidad de pedir a domicilio. Prefiero cocinarme algo más ligero en casa que pedirla y luego ir al restaurante en otra ocasión y tener esa experiencia y disfrutarlo allí mismo. Y como decía, para gusto los colores, la última de las cosas que quería compartir contigo que ya no compro, y esta cosa pues no la he comprado nunca, y ahora te cuento por qué, es la heladera. No tengo una heladera, pero te cuento esto porque sí que tengo una palomitera. Como te decía, al final pues cada uno tiene que adaptar esto a su estilo de vida, y a mí las palomitas me encantan, y le saco mucho partido a tener una palomitera en casa, porque al final haces palomitas de una manera súper sana porque no llevan ningún aditivo, y siempre si estás viendo una película o estás con amigos, pues me parece que es una manera muy fácil de comer algo que es saludable. Así que tengo una palomitera en casa y la verdad es que la disfruto muchísimo. Pero sin embargo no tengo una heladera, porque cuando me quiero tomar un helado pues prefiero salir fuera, y la verdad es que lo hago de manera muy puntual porque solo en verano y no mucho. Pero prefiero que el hecho de tomarme un helado pues sea algo más social, de salir con amigos, de salir con Fernando, y bueno, al final no tengo la necesidad o no siento la necesidad de tomar helado cuando estoy en casa. Así que bueno, esta era mi última cosa. Cuéntame si has coincidido conmigo en alguna de ellas, porque alguna seguro que sí. Y espero que este vídeo y estas cosas que te he comentado te ayuden a replantearte pues algunos de los hábitos de consumo que tienes y algunos de los hábitos de consumo que tenemos en general y en el día a día. Yo no percibo el minimalismo, como te decía antes, de reducir estrictamente todo, sino de ser más consciente de a qué dedico mi tiempo, a qué dedico mi dinero, porque para mí un estilo de vida consciente no es tener más cosas o menos cosas, sino realmente tener las cosas que me aportan, las cosas que quiero y las cosas que me hacen feliz.
Y ahora es tu turno. Déjame abajo en comentarios si coincidimos en alguna de las cosas de esta lista, en qué otras cosas tú ya no consumes y así me das también ideas a mí porque quizás no me las había replanteado. Y si te gustan estos vídeos también házmelo saber para así seguir haciéndote porque yo creo que esta lista sigue creciendo y ya tengo algunas ideas más para un próximo vídeo. Y además, si os gusta este vídeo, puedo hacer, no sé si qué tal os ha parecido la idea que os he dado antes, de un vídeo sobre cosas que ahora compro más que antes o que ahora compro y antes no compraba. Así que nada, me despido ya. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. De verdad te agradezco que le des a me gusta, que no te olvides de suscribirte porque me ayuda muchísimo y me encantará que te unas a esta pequeña comunidad que poco a poco vamos creciendo. Comparte este vídeo con aquella persona que creas que le puede gustar, que le puede inspirar a llevar un estilo de vida más consciente, más sostenible y más respetuoso consigo mismo y con el planeta. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo, porque cuando vosotros estáis viendo esto, yo estaré de viaje, voy a estar unos días fuera por trabajo, así que voy a intentar grabaros vlogs y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!